Bueno, pues bienvenidos a todos, qué bueno que están aquí. Para comenzar y sondar un poquito, bueno, cómo están todos, me gustaría saber que levanten la mano de aquí, ¿quién no sabe nada de fotografía? Ok, muy bien, ese era también un requisito. Y es mucha información en muy poco tiempo. Tratamos de optimizarla y de manera que les sea funcional y que les pueda servir para el concurso y para incursionar en el mundo de la fotografía y ya por su cuenta también pues empiecen a profundizar en estos temas. La misma Wikipedia contiene muchísima información. La presentación que van a ver estuvimos tratando de sacar información de allí, entonces es muy útil. Y bueno, para empezar, si quieres ya podemos darle a la presentación y ahorita lo dejamos ahí. Me gustaría saber, y si pueden tener los micrófonos, que rápidamente, en una palabra, me puedan decir qué es para ustedes la fotografía. Entonces, si me pueden apoyar con micrófonos y pasar rápidamente con todos o la mayoría, si se puede, ahorita. En una palabra, si la puedes definir. Instante. ¿Es qué? El instante. Instante. Perfecto. ¿Alguien más? Me gustaría que todos participaran, de hecho, es la idea que sea interactivo. ¿Sí? ¿En una palabra? En una palabra, si puedes. Momento. Momento, instante, momento. ¿Alguien más? Expresarte. Expresarte. Ajá. ¿Alguien más? Vida. ¿Vida? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Los micrófonos? ¿Pueden pasar los micrófonos? Y de hecho, pues si alguien más quiere participar y Inmortalizar. inmortalizar. ¿Alguien más? Bueno, pues todos están en lo cierto. De hecho, si nos ponemos más técnicos y entramos a Wikipedia, podemos encontrar una definición bastante larga, bastante técnica de cómo fueron sus inicios, pero en realidad no vamos a profundizar demasiado, es lo que les decía, tenemos muy poco tiempo. Y pues en realidad yo creo que la fotografía tiene muchos usos y la finalidad pues es de cada quien. O sea, cada quien puede tomar una fotografía y al final para cada uno tiene un valor. Me acuerdo que Pedro Meyer decía que bueno, pues sí, la fotografía tiene un valor para quien la toma. A lo mejor no va a terminar siendo un premio Pulitzer, pero tener la foto de mi abuelita a mí me sirve y tiene un valor para mí. Entonces, vamos a comenzar. Las cámaras compactas. Bueno, yo creo que en su mayoría son las cámaras que la mayoría de la gente usa. Puede ser a lo mejor incluso tu primer cámara. Y pues, ¿qué tiene de características? Tiene un funcionamiento totalmente automático prácticamente, aunque hay muchas variantes. Hay algunas que pueden ser semiautomáticos también. Pueden tener un zoom óptico, pero en su mayoría siempre es digital. Esto quiere decir que no es físico, no es el lente el que está haciendo el acercamiento, sino que el que está haciendo el acercamiento es como el programa, procesador de la cámara, entonces no es físico. Toman en JPG y tiene una sensibilidad ISO pues muy baja. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿qué es eso de sensibilidad ISO? Luego siguen las compactas de gama media. Estas cámaras, pues por ejemplo, por eso lo pusimos la imagen, pues muchas veces son las que ya tienen un lente un poco más grande, también nos permiten funciones automáticas, semiautomáticas, tienen el lente fijo, no se lo podemos cambiar, tienen muy pocos o un solo tipo de enfoque. Ahorita vamos a ver que hay cámaras mucho reflex, sobre todo, que tienen esas características, formato JPG y también sigue teniendo una sensibilidad muy baja. Bueno, tiene, por ejemplo, las compactas de gama alta, que ya está viendo muchas. Las marcas están haciendo cada vez sus cámaras más reducidas y están siendo cada vez más poderosas. Se empiezan a comparar de repente en algunas funciones con las reflex básicas. Tienen zapata como flash para poder poner accesorios. Incluso algunas ya puedes poner micrófonos aparte del flash. Permiten formatos JPG y RAW. Esto también lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué es esa diferencia entre los formatos y para qué nos podrían servir? Y también estas ya empiezan a tener una sensibilidad pues un poco mejor.
Tenemos también las cámaras reflex. La cámara reflex, en pocas palabras, se les puso reflex porque tiene un sistema de espejos que hace que a través del lente nos llegue la imagen en el visor. Son las que tienen un visor y, por ejemplo, las compactas ahora prácticamente tomas la foto desde la pantalla LCD. No tienen un visor. Y estas sí lo tienen. Tiene más ventajas. O sea, si queremos hacer una mejor fotografía, nos puede servir más. Y aquí hago un paréntesis. Muchos me preguntan, ¿qué cámara es mejor? ¿Cuál me compro? Para cuestiones técnicas yo a veces consulto algunos sitios donde me hacen algunas comparaciones, pero yo creo que la principal pregunta que se tienen que hacer es ¿qué uso le van a dar a la fotografía? Si yo solamente la quiero para redes sociales y voy a estar subiendo mis fotos a internet, a lo mejor hasta una compactita me sirve. O sea, no hay necesidad de más, ¿no? Hay veces que de repente, pues, si ya queremos profundizar en este tema de la fotografía, me gusta y quiero hacer algo mejor, entonces ya empiezo a escalar de cámara. Entonces, por ejemplo, es como, no sé, de repente quiero un Ferrari para estar atascado en el tráfico de periférico. Es un desperdicio, ¿no? O es un hobby muy caro. Y bueno, regresando aquí, pues las cámaras reflex ya tienen funciones manuales, semiautomáticas y automáticas. O sea, nos dan variedad. Lentes intercambiables, que eso es otro punto muy importante para nuestra fotografía mejore, la óptica. Tamaño de sensor, obviamente es mucho más grande. Nos permiten hacer muchas fotografías por segundo porque gracias a sus procesadores y a sus mecanismos permiten, por ejemplo, modos de ráfaga, aunque ya hay algunas compactas que también lo hacen y muy bien. Tiene enfoques más precisos, más claro, nos permite varios tipos de formatos de archivo, su sensibilidad ISO es ya mayor y tienen el sensor mucho más grande. Bueno, esta es otra categoría que entró más reciente al mercado, pero ya tiene algunos años. Ahorita recientemente Canon también sacó, creo que la Canon M, es también una cámara sin espejo. Nikon, esta es la que está ahí, es la Nikon One. Pero en realidad lo que tienen estas cámaras es como ya un híbrido entre una compacta y una reflex. ¿Por qué? Porque me permite cambiar la óptica. Tiene lentes intercambiables. Aquí, por ejemplo, es lo que decíamos, no tiene visor. Lo ves a través de la pantalla LCD. A través de ahí ves lo que vas a tomar. Y su sistema que tiene, lo que sí tiene es que de repente este sistema de cámaras lo que hizo fue hacer más compactos sus lentes. Podemos tener lentes largos que en comparación de una reflex podrían ser más grandes. Estas los redujo gracias a este sistema. Permiten igual, tienen ya formatos de archivos como una cámara reflex, JPG o RAW. Y también tiene modos automáticos, semiautomáticos y su sensibilidad va entre el medio alta. La que sigue, por favor. Bueno, estas cámaras, por ejemplo, ya son pues ya para muy profesionales, ¿no? Por ejemplo, están también las Hasselblad que tienen un respaldo digital, pero estas cámaras, por ejemplo, ya pues son utilizadas pues para quien hace fotografía, por ejemplo, de publicidad que requiere mucho detalle, fotografía, pues incluso pues que tiene una demanda de calidad muy alta. Cosa que, por ejemplo, pues a lo mejor alguien puede tener alguna y pues aprovechar esas ventajas que le da. Pero sus archivos, eso sí, por la misma calidad que les da muy alta, van a ser muy pesados. Y pues la sensibilidad ya es muy alta, incluso es una resolución superior a lo que es full frame 35 milímetros. Bueno, y ahorita vamos a empezar con otra parte que es muy importante a la hora de considerar sus fotografías, la óptica. Esa es otra parte muy importante. Por ejemplo, la óptica yo lo comparo como, por ejemplo, las personas que usan lentes, pues necesitan una buena óptica para optimizar bien la imagen. Lo mismo pasa con las cámaras también. Para que aprovechen bien el sistema de su cámara, es bueno invertir en óptica. Hay veces que alguno piensa que comprándose la cámara más cara va a tener mejores fotografías. En teoría sí, pero también podría lograrlo invirtiendo en óptica. Y esa misma óptica, la óptica
les va a servir y les va a durar mucho dependiendo del tipo de óptica, porque también hay de costos. Hay óptica económica y hay óptica un poquito más cara. Y bueno, tenemos, por ejemplo, por ahí está el ojo de pez, que sí viene en la presentación, me faltó. Tenemos lentes angulares, normales, telefoto. Y existen los zoom, que es una combinación de estos. Ahorita vamos a ver por qué. Y los lentes macro, que nos permiten acercamientos. Los lentes de longitud fija, ¿qué tienen? Tienen una mejor calidad en la imagen porque sus componentes están fijos. En un lente zoom, los componentes se están moviendo internamente del lente. Nos permite más versatilidad, pero sacrificamos calidad. Y en esta cuestión, estos lentes son muy buenos, son muy luminosos, nos permite tener una apertura de diafragma muy grande, y ahorita vamos a ver qué es eso. La que sigue. Y por ejemplo, en todos estos que voy a presentar ahorita, puede haber lentes fijos. O sea que tienen una sola longitud focal. El ojo de pez. Puede haber de repente que algún autor o alguien mencione que puede haber un rango distinto, pero es a un aproximado y no es una regla absoluta. Puede ser una variante a lo mejor entre 18 y 40, bueno, creo que 18 y 40 no, más bien dicho, va como entre 10 y 24. Perdón, creo que todavía es como más chico, va como por 7 milímetros. Si ese dato está mal, el de 18 a 40, ese como para un lente zoom. Tiene una profundidad de campo muy alta, las líneas de distorsión son muy grandes, y bueno, son las fotos que ahorita vamos a ver, donde se ve prácticamente un círculo y puedes tener un campo de visión muy grande, casi prácticamente 180 grados. Y pues es usado para efectos creativos, también artísticos. Y por ejemplo, más o menos es un ojo de pez no tan grande, donde se alcanza a ver claramente cómo distorsiona la imagen. La que sigue. Este es otro donde tiene un amplio rango de visión. La que sigue. Y bueno, después de este ojo de pez que se vea el que tiene prácticamente el mayor ángulo de visión, tenemos los angulares. Sí puede ir a lo mejor entre 18, 40 milímetros, tal vez 35, 24. También tiene un campo de visión muy grande. También produce un poco de distorsión, pero ya no tanto como el ojo de pez. Enfoca tu atención en el centro y bueno, tienen una gran profundidad de campo. Quiere decir que si tenemos varios planos, todos esos planos pueden tener un mayor enfoque. Por ejemplo, es con un angular. Todas estas fotos las saqué o la mayoría las saqué de Wikimedia Commons. Esta también. Por ejemplo, sí podemos ver que alcanzan un rango muy amplio y son muy usadas en arquitectura precisamente por eso, porque nos permiten tener un rango muy amplio y prácticamente sacar zonas muy grandes. Luego tenemos el normal o estándar. Puede variar entre los 45, 75 milímetros. Y lo que tiene este lente es que la característica es que dicen que es muy aproximado como vemos nosotros. El que sigue, por ejemplo, lo usan mucho, pues a lo mejor en retrato. Y tenemos los teleobjetivos. Los teleobjetivos pueden estar entre 70, entre 300 milímetros, porque luego ya hay super telefotos, que ya son unas bazucas, ¿no? Para tomar fotos. Y bueno, pues eso lo que tienen es que se centran en detalles y reducen ese campo de visión. Si vamos desde el ojo de pez, telefoto nos permite centrarnos en algo. Tienen una poca profundidad de campo y permiten aislar al sujeto de su entorno. ¿La que sigue? Pues, por ejemplo, ¿en qué situaciones se utilizan? Cuando no podemos estar cerca. Por ejemplo, estás en vida salvaje y de repente, pues no sé, a lo mejor, si pueden, algún día, se van de safari, no puedes acercarte al león a tomarle la foto, pues no. Tienes que haber un rango o simplemente a lo mejor el animal sale huyendo, entonces necesitas hacerlo así. Pues de repente alcanzar objetos
a muy larga distancia, deportes, yo creo que cualquiera que ha visto un partido incluso, de repente ve cómo están en un lugar ya asignado con sus lentes enormes. Esos son telefotos. Y bueno, también tenemos el lente zoom, que es una variante que permite combinaciones de todos los anteriores. Menos, bueno, creo que no he visto de ojo de pez, pero de todos los anteriores vamos a tener. Por ejemplo, el lente que viene casi de cajón con la cámara que se compran, es el 18-55. Y es el lente pues muy básico, son lentes económicos, porque incluso tú puedes saber que un lente es económico desde que lo agarras. Es un lente que no pesa. Sus materiales son plásticos, en su mayoría. Y un lente de muy buena calidad pesa porque ya tiene elementos metálicos, la montura también es de metal, sus componentes pues, son de mejor calidad, pero obviamente el precio se eleva. Hay lentes fijos que, pues no sé, pueden estar ya demasiado caros, pero yo creo que si su pasión se empieza a volver la fotografía, se quieren dedicar un poco más a esto, vale la pena invertir en un buen lente. ¿Y cuál necesitan? Depende del tipo de fotografía que vayan a hacer. Bueno, principalmente pues en la cámara pues, empezamos con el cuerpo, ¿no? El cuerpo es prácticamente todo la parte donde está el sensor, donde están los componentes. Pues cuando incluso compras una cámara que ya es de lentes intercambiables, hay veces que te la venden incluso el puro cuerpo. Dice, ¿qué quieres? ¿El cuerpo? ¿La quieres completa con un kit y el cuerpo y el lente? Entonces, esa parte está sencilla, ¿no? El disparador, que yo creo que todo el mundo conoce, es el que está prácticamente luego a la mano para disparar su fotografía, el que nos permite hacer el enfoque, autoenfoque, si es que lo tiene la cámara, y luego disparar, ¿no? Para ya tomar la foto. Y luego están los arillos de funciones o dial. Este arillo de funciones, pues prácticamente siempre está, o en su mayoría, o arriba de la cámara, o está en la parte posterior, como el dial, donde vienen todas esas funciones, ¿no? Que vienen, pues, ya vienen incluso hasta el icono, ¿no? Hay veces que si no sé qué es, pues de repente no sé. La flor, por ejemplo, es para acercamientos, para como fotografía macro, donde se ve la persona corriendo, es para fotografía deportiva, donde se ve una montaña, es para paisaje. Y también ya vienen las funciones que son automáticas, semiautomáticas y manuales en su mayoría. Tenemos la parte del visor, que es donde vemos para enfocar si es que tiene visor. Y este visor también tiene, por ejemplo, tiene esta cuestión de aquí. Hay muchos que todavía de repente compran su cámara y no sabían que tienen este botoncito de acá para arreglar la dioptría. No todos vemos igual. Así como usamos lentes, hay personas que ya tienen a lo mejor no tienen la misma visión. Entonces esto nos sirve para ayudarnos a tener un enfoque correcto y preciso. Pues tiene que arreglar la dioptría si es que la tiene su cámara. Tiene la lámpara de asistente de enfoque, que es muchas veces el poquito que está en la parte de enfrente. Cuando nosotros apretamos a la mitad del disparador y si está en automático, lo podemos a lo mejor de repente prender o quitar, nos ayuda a enfocar. Porque la cámara para enfocar necesita luz. Tiene montura para el tripié, que es la parte de acá abajo, o prácticamente es una rosca donde vamos a poder montar nuestra cámara, ya sea en un plato que se pone aquí y luego va en el tripié. Bueno, les decía que el día de funciones, principalmente, que son estas de acá, en las que les recomendaría empezar, pues tal vez serían como semiautomáticas y posteriormente pues las manuales. Cual yo les recomiendo que si pueden compren baterías recargables. Algo también importante es que también al consultar su manual, ahí vienen las especificaciones de cómo cargar su cámara. Hay veces que dejamos nuestra cámara cargando, nos olvidamos de ella todo el día y regresamos en la noche y desconectamos la pila. Hay veces que eso va afectando, aunque las baterías de litio cada vez son mejores, pero a veces va afectando la vida de nuestras baterías. Entonces chequen el manual cuáles son las recomendaciones. Las tarjetas de memoria ahorita actualmente, la estándar o la que se utiliza demasiado, pues es la SD, aunque existen otros tipos de tarjetas. La SD viene en sus variantes.
SD, SDHC, que es muy utilizada sobre todo en video, para video de alta calidad. SDXC, que es más utilizada en la fotografía. Por ejemplo, en las tarjetas de memoria hay algo que pueden checar. Es la clase. Esta clase nos dice el nivel de rapidez que tiene nuestra tarjeta. ¿Eso qué va a hacer? Pues, por ejemplo, tomamos fotografías muy pesadas, la tarjeta al llenarse tarda un tiempo. Si tenemos una clase muy baja, se va a tardar mucho tiempo en procesarla y guardarla. Y si tenemos una clase muy alta, pues va a ser eso más rápido. También en la transferencia ya tomé mis fotos y al bajar los archivos, se va a tardar más. Y es prácticamente, si tú quieres, un flujo de trabajo más rápido. Obviamente son más caras, pero se han ido abaratando, entonces ya puedes encontrar una buena tarjeta a muy buen costo. Ahorita nos estamos enfocando más en la fotografía digital, pues porque es lo que está ahorita. Obviamente quien quiera hacer fotografía análoga, es muy bueno, la fotografía es muy padre, pero también se han ido escaseando un poco todos los materiales. Aparte de que a veces resulta que a la larga a lo mejor es un poco más caro. Muchos tienen como también la idea de que pues a lo mejor es más barato pues porque no te sale tan cara la cámara, pero a lo mejor los consumibles sí. Este cuadro, a lo mejor aquí no se alcanza a ver bien, pero este es un cuadro completo. Es una comparación de lo que es el sensor full frame. Full frame, lo que le llaman full frame, es el que equivalente a 35 milímetros, lo que era un negativo. Es una calidad muy buena, pero hay todavía calidades superiores. Y esta es una comparación de los sensores, cómo han ido reduciendo. Por ejemplo, las cámaras reflex de gama media, que no son profesionales, tienen un sensor más pequeño. Bueno, el sensor es importante, sí. ¿También influye en la calidad de nuestra fotografía? Sí. Porque ahí es cuando nos damos cuenta por qué un celular, por ejemplo, el Lumia que va a salir, el 1020, tiene 41 megapíxeles. Tú dirías, oye, pues tiene más que mi cámara, ¿no? Pero por su tamaño del sensor es mucho más pequeñito. Otra cosa, tiene una óptica pequeñita, ¿no? Entonces eso va a influir al final en la calidad de mi imagen. O sea, no por tener más megapíxeles va a ser mejor. Aquí vamos a terminar la parte esta de que pues, el píxel, la parte fundamental pues, de la fotografía digital, es la unidad mínima. Y pues es como lo que era antes en la película, no sé si alguien hizo fotografía análoga, de los que están aquí, ¿no? Pues era lo que era, por ejemplo, como el grano, ¿no? Y el píxel está compuesto de 3 colores, ¿no? Que son el rojo, el verde y el azul, y una mezcla de estos 3, pues hacen un color. Hay una combinación grande para que nos dé los distintos colores. Por ejemplo, pues es un ejemplo a eso que le llamamos pixelado, cuando ya estamos viendo el píxel, ¿sigue? Y eso todavía es un aumento más grande de esa misma imagen, donde podemos, o sea, si pudiéramos entrar a detalle, pues veríamos que esto es nuestra imagen, ¿sigue? Y bueno, esto es lo que decía resumido, que para lograr una buena imagen, tienen que checarse en la óptica que están usando, el número de píxeles de su cámara, pero siempre y cuando relacionado al sensor. En estas cosas pues, le decimos que el tamaño sí importa. Y lo que les decía, la resolución sí depende de la cantidad de píxeles, pero del dispositivo que la capta. ¿Qué es? ¿Es una cámara reflex? ¿Es un celular? ¿Es una micro 3/4? Y bueno, para esto me gustaría hacer, podemos salir un poquito de la presentación y creo que hay un video allí. Si se fijan, lo separó de la cámara. O sea, lo vas a poder traer, no sé, con una cámara exterior.
Bueno, ya. Regresamos a la presentación. ¿Sí era este? Sí. Entonces, ¿alguien lo conocía ya? Entonces, es muy nuevo. Lo acaban de sacar la noticia, no sé si la semana pasada, antier, sí, exactamente. Entonces, acaba de salir. Entonces, para mí es muy impresionante porque esto de la fotografía y sobre todo ya ligado a los dispositivos móviles, pues, no sé, al rato a lo mejor vamos a terminar, las reflex van a terminar siendo en un smartphone, no sé. Bueno, entonces, la que sigue. Bueno, aquí vamos a pasar a la parte ya más como de exposición. Prácticamente la fotografía tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Incluso aunque sea un smartphone, hay aplicaciones que ya nos permiten mover un poco esta parte. La velocidad de obturación, ¿qué es? Es la rapidez con que abre y cierra el lente de nuestra cámara. Eso hace que entre más o menos luz. Entonces, si tenemos buenas condiciones de luz, pues podemos utilizar velocidades altas y también si nuestro lente es más luminoso, quiere decir que puede tener una apertura grande. En el caso de nuestras cámaras, cuando nosotros estamos bajando de velocidad, podemos llegar hasta una letra B. Esa letra B, ¿qué significa? Bulbo. Y viene desde la análoga si se usaba. Esa letra B nos permite dejar la cámara el tiempo que queramos, ¿no? Yo he llegado a hacer, cuando estaba también en análoga, no lo he hecho en digital, lo voy a hacer. He tomado fotografías con luz de luna, no hacia la luna, con luz de luna. Y te da un efecto, por ejemplo, sin sombras, porque la luna mientras va pasando, pues va iluminando. Entonces parecía como, no sé, mediodía, pero sin sombras. Se ve muy, muy chistoso. Entonces, o fotografías muy rápidas, ¿no? Fotografías de deportes, animales muy rápidos, algo que está pasando muy rápido, pero obviamente todo va relacionado a que debemos tener buenas condiciones de luz. Si queremos, por ejemplo, en este caso, vamos a usar bulbo, necesitamos tener, o sea, si lo ponemos en bulbo o alguna velocidad muy baja, estos que están aquí, 30, 15, 8, 4, son segundos. A partir llega a un segundo y de ahí se empieza a ir a fracciones. Cada vez es más rápido. Medio, cuarto, un octavo, un quinceavo de segundo. Ahí llega hasta 2000, pero hay cámaras que ya van mucho más rápido. Y cuando es mucho más rápido, ¿qué nos permite? Lo que les decía, congelar el movimiento y que tenga menos luz el sensor. ¿Cómo congelarías esto, no? Un colibrí va rapidísimo, ¿no? Con velocidades altas. Y esto, por ejemplo, barridos, velocidades lentas. Por ejemplo, este es para mí, aunque no está enfocada totalmente la imagen, para mí se ve un efecto así creativo, con un barrido. La que sigue, y este también, ¿no? Esta es otra especie también de barrido, ¿no? Que tienes que ir siguiendo al objeto que se va moviendo para captar el movimiento. Porque si lo pones en una velocidad muy alta, ¿qué va a hacer? Congelado. Y eso a veces también, me acuerdo que Mauricio Ramos, un fotógrafo muy bueno de deportes, nos decía, hay veces que al congelar le quitas como que esa parte de deportes, ¿no? Tú dices, a lo mejor si ese movimiento, si lo congelas, como que pierde esencia. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es la apertura que abre. Nuestros lentes están compuestos con una serie de laminitas que abren y cierran. Una cosa es la velocidad y otra cosa es la apertura, el tamaño de esa apertura. Entonces, nos permiten esas laminillas tener unas aperturas variables, pero obviamente, y que controlan la luz que llega al sensor. Esa es otra manera de controlar la luz. Y controlan también la profundidad de campo. Aquí es como a la inversa. Mientras el número F, que es un número que ya se emplea desde hace mucho, no vamos a indagar en eso, entren a Wikipedia para ver más eso de diafragma. Mientras el número es más pequeño del número F, que es el diafragma, es la apertura más grande y va a entrar más luz. Y al contrario, si el número disminuye, la apertura es más pequeña y va a entrar menos luz. Y esa profundidad de campo lo que nos va a hacer es que si es poca la profundidad de campo, va a haber más desenfoque en los planos. Es como esas fotos donde se ve, por ejemplo, el primer plano bien enfocado y lo de atrás pues como que ya más desenfocado.
que no nos interesa el detalle porque queremos concentrarnos en el primer plano, en el objeto, ¿no?, que estamos tomando. ¿Me sigue? Entonces, por ejemplo, ¿para qué, por ejemplo, qué diafragma habrá sido? No me lo digan con número. ¿Cuál? ¿Abierto o cerrado? ¿Muy abierto o muy cerrado? Muy abierto porque es de noche. Son pobres condiciones de luz. Sin embargo, la foto se ve bastante interesante. ¿La que sigue? Aquí, ¿qué diafragma habrá sido? Muy cerrado, estamos muy soleados, pues tenemos muchísima luz. Entonces, a la hora de exponer, esas condiciones también, dependiendo de cuáles sean los resultados que quieren, lo deben de tomar en cuenta. La que sigue. Y esto es lo que les hablaba de la profundidad de campo. Por ejemplo, en un 2.8 que les decía que es una apertura, ¿qué? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Vamos a tener un rango de enfoque en los planos muy, muy pequeño. Esa sería la profundidad de campo. Pero ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo y lo cerramos? Vamos a tener más planos enfocados. En este caso podríamos tener, por ejemplo, un primero, segundo, un tercer plano enfocado, o hasta infinito, porque nuestras cámaras tienen algo de repente, sobre todo en lentes de mejor calidad, que hasta viene viene aquí inscrito la parte de infinito, que prácticamente vamos a partir de ahí, de la distancia de enfoque, vamos a tener enfocado prácticamente todo. ¿La que sigue? Este es un ejemplo, así, por ejemplo, me podrían decir qué diafragma habrá sido, así como ven la foto. Muy cerrado. ¿Por qué? Porque tienen, si se fijan, o sea, se ve enfocado esto y a lo mejor el señor no tanto, pero sí se ve todavía en enfoque, ¿no? O sea, se ven todos los planos enfocados. ¿La que sigue? Esto es lo que decía. Si quiero poca profundidad de campo, pues voy a abrir mucho mis diafragmas y obviamente si el lente también nos lo permite. Y es donde vuelve a intervenir la óptica. Si es una buena óptica, nos va a tener diafragmas muy abiertos, pero a veces entre, por ejemplo, un 1 y 1.2 o 1.2 y 1.4, pues sube el precio, ¿eh? O sea, tú dices, pero si nada más es poquito, no, sí cambia el precio de los lentes. Bueno, aquí en la calidad de la imagen también no sé, hay algo que de repente no sé si han escuchado hablar, que es el del ruido. O sea, como una foto sucia, por decirlo. Sí, como el grano, lo que era antes como el grano de la película, y que bueno, ahorita vamos a ver qué influye, ¿no? El ISO, la sensibilidad, que antes, bueno, en los rollos era ASA, ahora se maneja ISO, va a influir. Vamos a tener mucho más ruido si nuestro sensor, por ejemplo, es más pequeño, no soporta tanto, es de una cámara compacta, celular, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si voy a utilizar mis imágenes de celular para Wikipedia, pues yo creo que tendré que usar mejores condiciones de luz para evitarme ese ruido. Y a menos que mi cámara lo permita, pues entonces a lo mejor si no quiero tener mucho ruido, y esto es para las cuestiones de exposición, algo muy importante que yo creo, bueno, o yo lo hago sobre todo, tomo en cuenta primero el ISO que voy a usar. Y de ahí ya me voy a ver qué diafragma y qué velocidad, ayudándome del exposímetro que tiene nuestra cámara, si es que lo tiene. Hay muchas cámaras que no tienen. Hay cámaras que de repente el exposímetro nos lo presentan aquí en la pantalla y se ve claramente que si vamos moviendo los parámetros, se va moviendo hacia la derecha una marca o hacia la izquierda, pero ahí el centro como un 0. Si está en 0 quiere decir que está bien expuesto. No vamos a profundizar mucho en eso porque también es un tema y podría ser toda una charla completa, pero les vamos a pasar de repente también recomendaciones de links para indagar más en este tipo de cuestiones.